me ha encomendado la presentación del libro que vamos a tener ahora. En nombre de la Junta Vecinal, entonces, bienvenidos a todos. Gracias a Olga, José Ángel, por habernos ayudado para hacer este evento. Y la cuestión está en presentar hoy a Sol Casuso Romate, que me acompaña. Sol es hija de Marisol Romate Cano y nieta de Eugenio. Sí. Eugenio Romate Maza. Exacto, nací que habéis estado aquí, lo he dicho bien. Dice mi padre Feliciano Bolazo Romate. Estabais aquí en esta casa de aquí al lado del bar Romate de frente, allí habéis estado viviendo. Y Sol lo que ha hecho es que durante 3 años ha tenido un arduo trabajo de investigación de su árbol genealógico, del apellido Romate, del fruto del cual es el libro que hoy nos presenta. Entonces, agradecerte a todos ustedes la asistencia, a ti, el trabajo que has hecho y el venir a presentarlo aquí al pueblo nuestro. Valoramos mucho la dedicación, la historia y a todos ustedes que tengan interés por lo que es parte de la historia de nuestro pueblo. Así que sin más te paso el micrófono. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería, estoy aparte nerviosa, estoy súper emocionada, súper contenta porque es la oportunidad que me ha dado este libro de venir a mi pueblo, de reunirnos aquí. Pues es una oportunidad que no se da muy a menudo y entonces estoy súper contenta y emocionada. Y quería empezar haciendo una mención de honor a los romates que tenemos cerca. A mi madre Marisol Romate, a mi tío Rafael Romate, que no ha venido de aquí, a Pepita, que acaba de cumplir 102 años, su hijo Toño, su hijo Lorenzo, a Joselín, a Nino, a Ciano, que sí está hoy aquí, y a sus hijas Mónica y María Jesús, y a los que no están, y están aquí algunos de sus descendientes, pues quería pedir un aplauso para todos ellos. Mis 2 hermanos mayores nacieron aquí en Escobedo, en esta casa blanca enfrente del bar, aquí en el cruce. Mi hermano el mayor vive en Tenerife, Emilio, y mi hermano el segundo está hoy aquí. Viene mucho a Escobedo, de hecho, a animar a su equipo de fútbol. Y os voy a leer un poema de él, que es con el que empiezo el libro, que está junto al cuadro de mi abuelo Eugenio, el poema de mi hermano Eugenio. Y quiero que le conozcáis y quedaros con su cara. Eugenio, ahí está. Y mi sobrina Alicia, mi sobrino Guillermo están a su lado y mi cuñada. Pues voy a empezar leyendo la poesía. El poema dice: Romate, 1600-2025. Tiempo al tiempo. Tiempo que viene, tiempo que se va. ¿Quién soy yo para cuestionarte? 1600-2025. De la mano vienen la familia Romat. Suenan voces conocidas llamando en la noche a Soledad. Gascuña, Escobedo están tan cerca, le dijeron entre sueños, y el camino se hizo corto, muy corto, donde Romat y Romate se fundieron en un bello abrazo para toda la eternidad. Y voy a comenzar explicando por qué hice este libro. Porque yo no soy historiadora ni soy escritora, pero tenía esa curiosidad de saber algo más de mis bisabuelos maternos, que no sabíamos nada, mi madre ni mis tíos les habían conocido, y tenía también mucha curiosidad por saber algo más de este apellido que es tan raro, tan escaso, y honrarle porque es un apellido que desaparece, porque lo portan las mujeres y los hombres son solteros sin hijos. Entonces era mi manera de honrarle también al apellido. Hasta que, gracias también a este libro, buscando a romaces por el mundo, en estos 3 años, he encontrado el futuro del apellido. Es un chico joven que vive en Bilbao. No ha podido estar ahí aquí, pero iba a venir, quería presentarle. No ha podido venir
porque está la típica gripe catarro que estamos ahora casi todos, ¿no? Su abuela es María Pilar Filomena Romate Mancebo, que acaba de cumplir 90 años y que tiene 8 hijos, 6 hijas y 2 hijos. El caso es que por un cúmulo de casualidades y de misterios aún por resolver, el futuro del apellido lo lleva su nieto Asier Romate Alonso. Está hoy aquí su tío, porque su padre tampoco ha podido venir, su tío, que quiero también que le conozcáis, Josécho, que ya conocía el pueblo de Escobedo. Ahí lo tenéis, Josécho, levanta el abrazo. Así que primicia, que sepáis que hay un Romate que ya sabe la presión que tiene sobre sus espaldas, es un chico sano, fuerte, y se llama Asier Romate Alonso, que vive en Bilbao. Os he explicado un poco el porqué y ahora quería explicaros cómo he escrito el libro. Yo empecé yendo al archivo un día con mi tío Rafael porque encontró un libro de Cantabria donde había una relación de alhajas en los santuarios del Valle de Toranzo y ahí ponía Casa Romate, un cáliz de plata en la casa con capilla Romate de Villasevil en el Valle de Toranzo. Fuimos al archivo, no encontramos nada, pero el primer día encontramos la historia de Bernarda Romate Castañera, que a mí me impactó, que está en el libro. Y yo seguí yendo por el archivo, pero estaba perdidísima. Yo no sabía ni qué a libros pedir, cómo empezar, cómo organizar eso, cómo buscarlo. Y tuve otra vez otro golpe de suerte, que ahí me encontré con un amigo que es historiador, que estaba haciendo su árbol genealógico, pero él lleva 10 años porque es el árbol genealógico completo, yo solo lo he hecho de un apellido. Y bueno, pues gracias a él existe este libro. No ha podido venir, se llama Javier Medrano, no ha podido venir, pero él es el que me ha dicho todo, él me traducía, porque son documentos en castellano antiguo que yo no entendía nada. Y me decía pues qué pedir en los protocolos notariales, o dependiendo de los notarios de los pueblos, qué webs tenía que buscar también para ver prensa, para ver otros árboles genealógicos. Y bueno, y de forma altruista. Hasta el siglo XVI, en el archivo, que es lo más que hay, anterior a eso no hay nada documentado, escrito. Y gracias también a que justo a finales del siglo XVI descubro en esos documentos, en esos protocolos notariales, el origen del apellido Romate, que está en este pueblo, en ese momento, no anterior, y ahora luego os desvelaré por qué. Con lo cual sí que puedo titular el libro Historia del apellido Romate, porque es la historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Yo la verdad que no era muy consciente del resultado de este libro, porque claro, yo lo hacía para mí, para mi conocimiento, pero ahora ya me voy dando cuenta de que es una gran joya y que es algo muy importante que tenemos. En el libro viene un cuadro de mi madre pintado, otro en la contraportada, y viene pues un montón de fotografías, de protocolos notariales, de notas de prensa, de bibliografías. Bueno, aquí tenemos, o sea que es bastante fácil de leer, pero es que no hay desperdicio, porque claro, yo no soy escritora y todo lo que he puesto es pues los hechos, ¿no? Una sucesión de historias. Porque aparte del árbol yo encontraba las historias de sus vidas, de nuestros antepasados. Los protocolos notariales, aparte de los testamentos, salen compraventas, salen querellas, y entonces pues tenía una sucesión de historias que es lo que he contado en el libro y que en realidad son historias como las que nos pasan ahora a todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues esta es la historia del apellido Romate, que es parte de la historia del pueblo de Escobedo de Camargo. Este no es un libro comercial, porque ya os digo, yo tampoco lo di mucha importancia y he sacado impreso solo unos cuantos ejemplares para la familia.
Pero mi tío ha donado un ejemplar aquí, a este centro hay uno, yo he donado otro al Archivo Histórico Provincial en la calle Ruiz de Alda, ahí tenéis otro para consultar, y el que quiera uno para tenerlo, aquí los traigo. Pero divido los gastos, solo los gastos, entre el número de libros que he impreso, y sale cada libro a 30 euros. Son los gastos solamente de lo que es la maquetación y la impresión. Y la persona que lo maquetó y el que lo ha impreso, las dos personas están aquí hoy también. Es la empresa Sirpin, que están en la calle Castilla, y son Javier y Tati, que están ahí al fondo. Un aplauso para ellos también. Bueno, así entramos en calor, ¿eh? Ya voy con el origen del apellido. A finales del siglo XVI, en 1500 y pico, llegó a este pueblo, Escobedo, se instaló aquí a vivir y a trabajar, y se casó aquí un joven cirujano, ponen en los protocolos notariales, que es como un poco más que médico, no es como el cirujano la categoría que tienen ahora de esa especialidad quirúrgica, es una categoría un poco más que médico, ¿no? Pone cirujano. El joven Juan Romat, y era francés. Sí, nuestro origen es francés. Otra notición. Este joven castellanizó su apellido de Romat a Romate. Primero firma los protocolos notariales como Juan Romat, luego firma como Juan Romate, y aquí lo justifico en el libro, y lo voy a leer, y también lo justifico que es francés por la partida de matrimonio donde pone que es francés, ¿no? En el libro del historiador Tomás Mantecón, el libro Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del antiguo régimen, dice así: más fronteriza, a pesar de todo, era la situación de los extranjeros, aunque estuvieran avecindados, nunca gozaron de una integración completa en la comunidad rural. Las conflagraciones bélicas suponían coyunturales acciones contra los extranjeros instalados en la región, incluso desde varias generaciones y habiendo castellanizado sus apellidos. Uno de los ejemplos más claros lo ofrece la familia Romat, toda una dinastía de cirujanos que oficiaban en la segunda mitad del siglo XVII en Villanueva de Villascusa, Santiago Romat, en Alfoz de Llorredo, Reocín y Santillana, Ignacio Romate, su hijo. Se llegó a castellanizar el apellido en Romate. Como otros también de origen galo, se hallaban instalados en torno a los núcleos marítimos y no completamente integrados a pesar de la antigüedad de su instalación. Aquí en este libro hay un fallo, en lugar de escribir Romat ponen Romat, pero esto es una errata de ellos. Pues Juan Romat se casó con Francisca Martínez González, que era la hija de un barbero de Santander que vivían en la calle actual Juan de Herrera, pero antes se llamaba la calle Rupalacios. Y Juan y Francisca vivían en Escobedo, en el barrio de La Gándara, luego vivieron en el barrio de Monasterio y sus descendientes, en el barrio de La Maza y en el barrio de Mijares. Y tuvieron 4 hijas y un hijo. Como veis, siempre portan el apellido la mayoría mujeres. Y el hijo de Juan Romat era Santiago Romat, o luego ya Romate. Y Santiago Romate, tengo los contratos de trabajo que le hacían a él, que es muy curioso, voy a leer uno. Y otra curiosidad, el que fue profesor en la escuela de Escobedo, Jesús Canales, le conoceréis, que trabajó mucho en la radio, pues él ya nos había nosotros avisado que había encontrado el primer contrato de trabajo escrito de todo Cantabria, que era un Romate. Pues eran estos de Santiago Romate.
Silencio, ¿eh? Madre mía, me dejáis muy sola, ¿eh? En estos silencios. Bueno, dice, en el lugar de Arce, a 11 días de diciembre de 1683, ante mí el escribano y testigos parecieron de una parte Andrés de Bejo, vecino y procurador de dicho lugar en su nombre, y de la otra Santiago Romat, cirujano, vecino de este lugar, del lugar de Escobedo, y dijeron que entre sí están convenidos y ajustados que el dicho Santiago Romat, como tal cirujano, haya de asistir y asista a los enfermos que hubieren en este dicho lugar por tiempo y espacio de 4 años continuos, contados desde el día de San Miguel de septiembre pasado de este año, en los cuales ha de hacer 3 visitas cada año, graciosas en cada casa. Graciosa se refería a sin cobrar. Y las demás que hiciere, habiendo cumplido con las 3 referidas, ha de cobrarlas a 2 reales por cada una, y si éstas no se le pagaren con puntualidad, no ha de ser obligado a asistir al tal enfermo donde hubiere omisión en la paga. Y cuando se ofreciere a ver alguna enfermedad, se le ha de ir a buscar al dicho cirujano a su casa la primera vez, y si habiéndole avisado no acudiere a hacer la visita con puntualidad dentro de 12 horas, pagará de pena por cada vez que faltare 4 reales, o lo que costare otro cirujano si viniera de fuera a visitar a tal enfermo, cuya liquidación queda diferida en la declaración jurada de la parte a quien se hiciere dicha falta, y dichas penas se le descuentan a dicho cirujano de la renta que por dicho concejo se le ha de pagar, y reserva en sí dicho cirujano las heridas originadas de pendencias que en esas no se hace moderación, y por dicha asistencia, además de lo referido, se han de dar y entregar en cada año a dicho cirujano 56 celemines de trigo para el día de San Miguel de septiembre, juntándoselos en casa de los procuradores que fueren en dicho lugar, por todo lo cual se obligan las dichas partes respectivas, cada una por lo que le toca con su persona y bienes propios y rentas de dicho lugar, y poder a las justicias para la vida. Bueno, me parecía curioso, ¿verdad?, leerlo también para, pues así es como se escribían antes, ¿no? Excepto Juan Antonio Romate Traspuesto, que en 1745 emigró desde Escobedo, desde este pueblo, a Oaxaca, México, y está pendiente, que por eso digo que esto es un libro vivo e inacabable, seguirles la pista. Y el de su hermano, Francisco Romate Traspuesto, que fue 5 años después también a las Américas. Bueno, en los protocolos dice las Indias, se decía ir a las Indias. Y este se hizo fraile tras morir su mujer y su hija en el parto. Se hizo fraile y se fue para las Américas, donde estaba su hermano. Y en 1777 también Francisco de la Bárcena Cajiga Romate, que nació en Escobedo en 1752, se fue de secretario de su tío Fray Antonio a Honduras, y luego ya se hizo capellán en México. Y en 1790 también fue a las Indias José Romate San Pedro como cura. O sea que, bueno, pues datos para que sepáis de Romates por el mundo. Como veis, el apellido Romate está emparentado con todos los demás apellidos de la zona. Es que al final estamos todos interrelacionados. Somos una gran familia todos. El apellido Herrería, Salmón, Fortilla, de la Bárcena, Raigadas, Castañera, Entre Canales, Arce, Volado, Maza, de Cuartas, Traspuesto, Pumera, Lanza, San Pedro, de Calva y con los Villegas. Manuel Romate Soto, que nació en Escobedo en 1720, se casó con una Villegas, con María Ignacia Jacinta Javiera de Villegas, y entonces se fueron a Madrid, y él murió en Madrid en 1801. Pues el fruto de este matrimonio es Manuel Antonio Romate Villegas, que fue capitán de la Guardia del Rey Juan II y oficial de contaduría de Salinas. Y deciros como anécdota que un pariente de estos, con más nombres que Jacinta, que ya tenía 4 nombres, es su nieta. Fijaros que se llamaba María de la Paz, Antonia, Francisca, de Paula, Joaquina, Manuela, Tiburcia, Noreña, Romate. 8 nombres, o sea, es que ya, eso ya a otro nivel. Eso ya, claro, no me extraña que fueran a Madrid, eso ya, bueno.
Bueno, pues uno de los famosos ilustres, otro de los famosos ilustres, aparte de Serafín Santibáñez, que ha dado Escobedo, es el bisnieto de este que os acabo de nombrar, que es periodista, escritor, político, académico, don Emilio Gutiérrez Gamero y Romate, amigo íntimo del pintor Joaquín Sorolla, que en el libro viene la foto de que encontré su firma junto a la del emperador alemán en Guillermo II, o sea, unas cosas increíbles. He ido a Madrid a buscar esta novela de grafología donde aparecían estas dos firmas juntas para saber cómo las comparaban. No he logrado encontrar ese libro. He dejado las pistas en este libro para que me quiera ayudar a la continuación de los Romate, pues también bienvenido sea, pues he contactado, gracias a otra alegría que me ha dado este libro, he podido contactar con un descendiente de Emilio Gutiérrez Gamero, que es Fernando, perdón. No ha podido venir hoy, que le excusaseis, es productor de cine, es guionista, es escritor, está emocionadísimo con el libro también. Y ya que tengo aquí al alcalde nuestro, pues yo voy a aprovechar la oportunidad. Yo creo que Escobedo debería tener una placa también de este hombre, otro ilustre, junto a las que tenemos de Serafín o las del tenor Antonio Vela, que ya sabéis que tiene también un monumento al sardinero, no sé si lo conocéis, claro que sí. Pues sí, famosos ilustres tenemos en Escobedo, Y bueno, para hablar también de famosos, la piedra de Escobedo. Quiero hacer relevancia en la famosa piedra que tenemos en el pueblo, en las canteras. Es la piedra con la que muchísimos escultores trabajan, escultores muy famosos también, la piedra con la que se ha hecho el Palacio de la Magdalena, el Hotel Real, el edificio de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería también hacer una mención especial a los romates que se fueron a trabajar la madera a Guinea. Pues una proeza y un sacrificio digno de reconocimiento también. Ahora os voy a contar la segunda parte. El libro también lo he dividido en dos partes y es por esto que os voy a comentar ahora. Descubrí que a la vez que llegó Juan Romat a Escobedo, a finales del siglo XVI, a la misma vez llegó Daniel Romat, otro joven francés, a Novales. Adivinad la profesión. Cirujano también. Y en Novales no queda ningún romate de la niña de Novales. Por eso en el QR, en el libro, veréis que hay dos árboles genealógicos. Pero de los romates de Novales fueron jándalos, fueron montañeses que se afincaron en Jerez de la Frontera y allí eran expertos en vinos y allí pusieron Ultramarinos Bar. Y después de eso fundaron las bodegas Sánchez Romate, que existen en la actualidad. Aquí tenemos una muestra de ello. Las bodegas ya no son de ningún Sánchez Romate, son una cooperativa. Pero resulta que la cooperativa nos ha mandado este regalo para que degustemos aquí a la familia que les da nombre, o sea que han tenido un detalle maravilloso. Es un vino de postre, entonces después del vino español lo probamos porque es un vino fuerte y como veis con el nombre Romate, bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión también poderlo traer aquí y es testimonio y parte de la historia nuestra, ¿no? En las bodegas, gracias a que ellos unieron el apellido Sánchez con el apellido Romate en uno solo, y lo justifico y lo amplio en el libro, legalizaron dos apellidos en uno, pues gracias a eso también pervive el apellido Romate, gracias a que va unido con el Sánchez Romate. Entonces sí que existen personas que se apellidan Sánchez Romate de primero, no he podido contactar con ellos, somos los parientes ricos que tenemos. Han emparentado con los bodegueros, tienen títulos nobiliarios, son realmente los que veranean en Comillos, todas las casazas de Comillas son de estos parientes nuestros.
y emparentaron con los Domecq, con los Osborne, con los Martínez de Irujo. La mujer de Ruiz Mateos es Sánchez Romate, y emparentaron con un descendiente de Cristóbal Colón, don Lorenzo Sánchez de Movellán y Midhans Colinó. Sí. Tenemos de todo. Pues eso está en el libro ampliado también. También hay un Romate de Novales que fue a América en 1780. Manuel Romate de la Torre Trasierra, nieto de Juan Antonio Ruiz de Oreña, nacido en Novales, pero casado con Mariana de las Bárcenas Romate, nacida en Escobedo. Es decir, un Romate de Novales se casó con una Romate de Escobedo, con lo cual los dos árboles genealógicos que veáis al final se unen y se duplican, ¿no? Esas cosas pasaban muy a menudo y pasan. Que sepáis que hay romates en Filipinas, encontrado en Países Bajos, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Portugal y por supuesto en México. Los romat están en la zona de Burdeos, que también nos encantaría ir a reunirnos con ellos. Algún día lograremos eso también. Pero romat en el mundo están en Texas, en Canadá, en Polonia, en Austria, en Alemania y Buenos Aires. Y yo todos los que he encontrado os los he puesto en el libro al final, para que quiera seguir continuando también, que se aburra y tenga tiempo, se jubile y quiera ayudarme a buscar romates. Tenemos mucho trabajo que hacer. Como veis, el mundo es patria. Tenemos a los parientes muy repartidos, a hijos de Escobedo por todo el mundo. Sí que me gustaría pasar la palabra a las personas, a los vecinos del pueblo, que nos cuenten esas historias, pues yo que sé, de cuando había cine en Escobedo, historias que ellos son realmente la sabiduría de muchos libros que se deberían de escribir. Y bueno, y antes de eso voy a terminar leyendo una historia de las graciosas, porque hay dramas, hay de todos en el libro, pero esta es una historia graciosa que me ha quedado a mí muy pequeñita en el libro, no a ellos, que me ha quedado a mí pequeñita y lo voy a leer aquí. Es una nota de prensa del Servicio de Correos de Santander del año 1917. Y dice así: para todos esos que aún creen que las cartas se pierden sin querer acordarse que solo se pierden aquellas que nos conviene dar por no recibidas, exponemos los siguientes casos dados en la cartera de Santander hace unos días. Llegó un sobre que en vez del nombre y señas del destinatario tenía un mapa de España con una raya negra desde Sevilla, punto de origen, hasta Santander. Y desde este punto otra rayita hacia la derecha sobre la que había pintado un puente, unos árboles y una casita colocada en determinado lugar. A la vista de aquel jeroglífico, los carteros de Santander se echaron a cavilar cuál sería el punto del destino de la carta y quién es el destinatario. Hasta que, merced a muchas cavilaciones, se vino a sacar en consecuencia que el pueblo era el astillero, y los árboles los de la planchada, y la casita algún chalet de allí enclavado. Mandóse allí el sobre, estudióse la semejanza del dibujo que representaba la casa con las fachadas de las allí existentes, y por este procedimiento llegóse a conocimiento del destinatario, que felicitó efusivamente a los carteros. Pero si se les había hecho trabajar poco a tan probos empleados, o no tuvieron más que hacer que descifrar charadas, el pasado día 21 llegó otro sobre procedente de San Rafael, Segovia, con el siguiente soneto como dirección: se mofa del calor en una playa, que por el rey de moda se pusiera, y sería ideal, si Dios quisiera, el continuo llover tener a raya. Un apuesto tocayo de un gran hombre, pintor a quien llamaron el Divino, que de un santo primero libertino, la villa donde habita lleva el nombre. Villa en alto paseo soleado, al Cantábrico envía la fachada, gozando su mirada del palacio y bahía al otro lado. Bueno. Con estos datos creo darán con mi cuñado en el correo, o sea. Pues a las pocas horas de recibido el sobre en la central fue a parar a manos del destinatario, don Rafael Martínez Romate, que vive en el Paseo del Alta en la Villa San Agustín. Hechos como los expuestos honran al cuerpo de Correos Español y por ellos le felicitamos calurosamente, pero se nos ocurre que no estaría de más, para solucionar rápidamente casos como estos,
que en la carrera de correos se introdujera una nueva asignatura de cuyo texto pudiera ser autor cualquier discípulo aventajado del famoso Novejarque. Ángel Novejarque Iranzo era un famoso ajedrecista, criptógrafo y autor de pasatiempos de las revistas de muchas publicaciones de la época, como Blanco y Negro, Alegría, etc. Y este vivía en la Villa San Agustín, en lo que es ahora Paseo de Altamira, antes General Dávila. Y de Rafael Martínez Romate no sé nada más, no he encontrado nada de él todavía, no está en el árbol siquiera, solo tengo esto sobre él. Así que bueno, os he hecho un poquito un resumen del libro, algunas pinceladas de historias, por qué lo he hecho, cómo lo he hecho, y bueno, y lo emocionada que estoy aquí, y gracias por estar aquí, acompañándome en este momento, que bueno, que me encanta, estoy muy feliz. Bueno, nos has visto muy callados porque ahora estamos admirando lo que es la pasión y el entusiasmo con el que cuentas la historia y claro, lo entregada que estás. Si hay alguna pregunta, pues nada, es el momento. Y si no, pues... A ver, bueno, yo me encanta tu trabajo y bueno, ya hemos de él y todo eso, porque veo que te has remontado hasta el siglo... Es que anterior no hay nada, hasta lo más que hay, sí. Y los archivos para esta investigación tuya son de aquí, del ayuntamiento, ¿de dónde? El archivo histórico provincial que está en la Ruiz de Alda, donde la biblioteca, en el archivo, ahí es donde empecé a ir, y luego ahí es donde veo todos los protocolos notariales, son unos libros súper antiguos que te dejan ver hoja por hoja, o sea que es una joya que no sé, que se puede perder. De hecho hay muchos libros deteriorados. Habrá muchas lagunas en esta historia, en este árbol, porque es imposible tener a todos los romates, porque hay muchos libros, ya os digo, deteriorados, habrá muchos que están indocumentados, que no han salido reflejados en ningún sitio, como veis. Aparece el nombre de algún romate que luego no sé nada más de él, no sé quién es su padre todavía. Entonces, bueno, era un libro eso, vivo e inacabable, pero en algún momento tenía que escribirlo. Y lo hice en honor a la madre de José Chocuadra para su 90 cumpleaños, la Pilar Filomena. Porque además hay que tener en cuenta que no eres ni historiadora ni escritora, eres psicóloga con máster en psicología deportiva, campeona de España de voleibol. O sea que esto lo que demuestra es que no hay límites, que cada uno podemos tener una afición o entregarnos a aquello que nos apetezca y nos guste. Claro. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Ay, la señora madre cuéntanos cosas de Escobedo que... No, yo quería, ya que tenemos aquí a Serafín, porque me acuerdo que pintó a mi padre y a mi madre maravillosamente, porque les dio una vida que le pintó de una fotografía chiquitita y en una que tenía mi padre pues de carnet. Entonces le dio una vida que yo cada vez que le veo digo, Serafín conocía a este hombre porque había sacado la vida interior. Y a mi madre también, los pintó uno a cada uno maravillosamente. Pero yo me acuerdo de Serafín cuando era niño, a ver si él nos lo puede corroborar, porque yo tengo esa idea. Cuando él era niño, y me contaba, o yo le oí contar, que estaba en el monte haciendo, pastoreando el ganado, y que había hecho él una escultura en el monte del Alfonso XIII. Y yo le preguntaba, ¿y dónde está la escultura? Dice, nunca la encontré. O sea, que me diga Eso es cierto, Serafín. Que me diga Serafín. Está muy emocionada, mamá. Ver, muchas gracias por contarlo. Ven, Serafín, por favor, aquí, ven, por favor. Te invito, sí, a veces aquí con nosotros. Sí, por favor, que es muy... se va a ir a Roma, creo, ya que le tenemos aquí, por favor. Por favor. Gracias, Serafín. Hola, porque estoy muy emocionado. Yo quería pensar que, fíjate, si alguno de Escobedo... Tienes una memoria muy buena. Era verdad. Dicen que era una persona, y no era eso, era el rey Alfonso III. Alfonso XII, me parece. ¿Cómo que no? Alfonso XII. Creo que era Alfonso XII. Sí. Y algunos dicen que era la cabeza de no sé qué, no. No, yo leí que era el rey.
Sí, es la que se acuerda de verdad de eso. O sea, qué maravilla si alguno está por Escobedo, por ahí por el monte y encuentra una obra tuya. Sí, está tapada porque hicieron la carretera, era una losa que estaba ahí arriba, aquí arriba, llegando para, ¿cómo se llama? La casa que está arriba en el monte, retirada a la derecha, subiendo por aquí San Pantaleón. No me acuerdo. Hay una casa a la derecha, No me acuerdo. de qué familia es. Bueno, había una losa para llegar a la casa, muy grande, natural, en el suelo. Y luego hicieron una carretera y alquitranaron y taparon lo que yo hice. Sí. Porque me parece maravilloso también tu obra que hiciste en la sepultura de tu madre y de tu padre. Sí. Es un trabajo precioso, es era una escultura de una mujer con un niño. Sí, es una madre con el niño en Es brazos. una preciosidad también, que está en el cementerio de Escobedo, que quizá hay mucha gente que no lo conozca. Sí, pero eso no iba a ser la tumba la iba a hacer después. Era provisorio, quería hacer eso y luego hacer una cosa en bronce y piedra, Escobedo, pero luego no lo hice. ¿Nos puedes contar, Serafín, algunas obras en que estás ahora o algunas otras recientes Sí, para que la gente lo sepa? Te voy a contar, pero quiero decir otra cosa. A tu padre. Fue el primer entierro que vi. Yo era un niño de 4 años o 5. Sí, El primer entierro que vi pasar. claro. Con mis amigos niños, José Ramón, Miguel Ángel, cuando la vi salir de la casa y todo, me recuerdo de todo negro, el féretro, todo, la gente que caminaba hacia la iglesia, el primer entierro. Pero mírate, era un niño que se le queda la cabeza. Sí, tenía 4 o 5 años. Yo me acuerdo mucho también de un tío tuyo que se llamaba Agustín. Sí. O sea que tenéis una familia artística de nacimiento, yo creo. O sea, os ha venido de la naturaleza. Porque tu tío Agustín, que le llamábamos Agustín Locuras, porque era un hombre que hablaba en rima. O sea, hacía poesía hablando. Él era poeta. Era un poeta fantástico, pero hablaba rimando las cosas. Sí. Yo toda la vida de hoy iba a casa de mi tía a tomar un vino y pedía un vino con rima, con una poesía. Y la gente decía, este está loco. Claro, no lo entendía la gente, el artista que llevaba dentro ese hombre. O sea que al fin lo ha heredado de generación. Yo cuando empecé a hacer arte, primero nací en este pueblo que veía, no había aquí nada para que yo supiese qué cosa era el arte. Y entonces cuando fui a maestría a estudiar, quería ser tallista de muebles de arte, maestro en esto. Pero Chele Bezanilla era el único que yo veía que trabajaba la madera. Y luego las canteras de Escobedo que sacaban la piedra. Claro. Y yo iba con los amigos a hacer como carritos pequeños que llevaban piedras con una grúa pequeña que yo hacía de madera, imitando a los de las canteras, sin saber que luego iba a ser un escultor. Entonces, son cosas curiosas. Ya. El primer cuadro que pinté yo de pintura, pinté a la cantera del río, desde el monte que llevaban mis padres, pinté un cuadro de la cantera. Me llamó la atención la cantera. Y bueno, y luego cuando hice yo el pregón de las fiestas en Mariaño, un año, siempre a los pregoneros les daban un escrito para hablar, para presentar el pregón, pero yo dije, no, perdón, lo quiero hacer yo. Entonces escribo un pregón que nazco en Escobedo y que entonces mi curiosidad es saber qué hay detrás de las montañas. Y luego de pequeño me llevo mi madre y mi padre para Mariaño, luego llego a Santander, y entonces descubro el mar y todo eso que hay detrás de estas montañas, que para mí era como el cráter de un volcán, ¿no? Rodeado de colinas y todo eso.
descubrir lo que hay más allá. Y es lo que yo quise en mi vida, descubrir el mundo, descubrirla. Y cuando llegué a Santander, a los 15 años, descubrí qué cosa era el arte. Y me acuerdo la primera vez que voy a comprar un color para pintar, colores para pintar, y no sabía cuánto costaban y me daba vergüenza decir cuánto cuesta. Y entonces voy a comprar unos colores y digo, ¿cuál costará menos? El blanco. Digo, un color blanco, que yo llevaba como 20 pesetas, todo lo que había ahorrado de la licor. Y me dice, no sé, 50 céntimos una hora. Y yo digo, bueno, ahora no pido más porque puesto que soy barato. Y luego vuelvo por la tarde y compro otros. Y así llegué a comprar los colores, hasta llegar al rojo, que me imaginaba que era más caro, ¿no? Entonces, eso de descubrir, de nacer en un pueblo, yo iba por los prados, por los montes, a conocer la naturaleza, ¿no? Me llamaba la atención eso. Y luego digo, ¿qué podría hacer yo en la vida? Y yo dibujaba muy bien aquí en la escuela, y había uno justo Arce, que ha muerto la hermana hace poco, no sé. Era también muy buen dibujante, y la clase la teníamos dividida en dos. La mitad que decía que él era mejor y la otra mitad que decía que yo. Pero yo le decía, pero yo tengo 2 años menos. Cuando ya voy a Bellas Artes, ya descubro que puedo ser un artista. Entonces se me cayó el mundo, porque ya no sabía qué podría ser. Ya pensaba que podía ser un artista, fui medalla de plata en la academia, en un concurso, yo estaba en el primer curso y gané a todos hasta los que estaban acabando. Y entonces ya no tenía ya el interés por llegar a ser algo importante y eso, pues ya se me cayó y digo, no me interesa. Ahora hago la escultura y nada más, no tengo por qué ser más. Mis padres eran pobres, mi padre era obrero y no sabía leer y escribir. Yo cuando era pequeño le enseñaba algo y mi madre me decía, Serafín, tu padre viene cansado. Y me molestaba mucho que no poderle enseñar. Le daban a veces una vez en caja rural un puesto y dijo, es que no sé leer y escribir. Eso me hacía mucho daño. Entonces, pero volviendo a mi tío era un gran poeta. Le llamaban locuras porque sí, estaba un poco... No, porque no lo entendía la gente. No es que estaba loco, es que no lo decía entendía. cosas que no lo entendían. Si hubiera vivido con esos poemas, pues sería una eminencia. Pues ya tenemos entonces otro evento que hacer aquí. Muchas gracias, Marisol, gracias, Serafín, por su venida hasta aquí, por la oportunidad de... Tenemos ahí atrás un libro español para poder compartir un ratito más y hacer las preguntas que consideremos a Marisol. Recordaos que ella tiene aquí el libro disponible, que es una autoedición, y así colaboramos también con el esfuerzo que ha hecho. Gracias a todos por venir. Gracias.